Bueno, con respecto a las bases débiles, nuestra base más importante es el amoníaco. Bien, yo lo que les puse ahí es qué pasa cuando reacciona con el agua, siendo el amoníaco una base y el agua el ácido. De acuerdo a la teoría de Brons-Lowry, se formaría el catión amonio y el anión oxidrilo, que el catión amonio con el oxidrilo sería exactamente lo mismo que el hidróxido de amonio. Por eso, en algunos libros dice que el hidróxido de amonio es lo mismo que el amoníaco en solución acuosa. Bien. Acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener la K de la base, bien, que va a ser también una medida cuantitativa de la fuerza básica, donde vamos a hacer exactamente el mismo análisis. K de la base va a ser, en este caso, igual a la concentración de ese catión amonio por el anión oxidrilo dividido en la concentración del amoníaco. Pero a mí el que me interesa es el oxidrilo, porque prácticamente la concentración del catión y del anión son iguales. Entonces lo elevo al cuadrado, como les he explicado con anterioridad, y la fórmula de K de la base me queda igual a la concentración oxidrilo elevado al cuadrado sobre la de amoníaco. Si ustedes quieren despejar la concentración oxidrilo, les queda como les puse en la transparencia. Acá también podemos hablar de pKb menos logaritmo de Kb. Bien, y hacemos el mismo análisis. A mayor Kb menor pKb, mayor basicidad. Cuando yo hablo de basicidad, hablo de facilidad para aceptar el protón, a diferencia de la acidez, que es la facilidad para liberar o ceder el protón. Con respecto a la hidrólisis, ¿bien? ¿Qué significa la hidrólisis? La hidrólisis significa la ruptura de una sal por acción del agua para dar el ácido y la base que le dieron origen. Pero cuando yo veo hidrólisis, no todas las sales sufren hidrólisis. Así dicen los libros. Sufrir no significa que, bueno, que estamos llorando, que las sales lloran, no. Significa que dan o no dan esa reacción química. Para eso tenemos que saber el cuadrito de cuáles son los electrolitos fuertes y cuáles son los electrolitos débiles, para ver cómo está constituida esa sal. Porque yo tengo en las combinaciones 4 combinaciones, que hay una que no me va a dar hidrólisis. Entonces, para acordarse mejor, es mejor acordarse las que no dan hidrólisis. ¿Qué sales no dan hidrólisis? Las que están constituidas o se forman a partir de un ácido fuerte y de una base fuerte. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el perclorato de calcio, como les puse ahí. Bien, ellas no sufren hidrólisis cuando son tratadas en agua, en solución acuosa, sino que sufren un fenómeno que se llama hidratación. Si yo veo el sodio con el cloro, tiene una estructura iónica, se separa el catión sodio del cloro, bien, quedando positivamente el catión sodio y negativamente el anión cloruro, y las moléculas de agua con su dipolo los rodean a estos iones. Entonces eso se conoce como hidratación. Bien, no es que en solución acuosa me va a generar el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Bien, eso significa. En cambio, ¿qué combinaciones de las sales que sí sufren hidrólisis? Aquellas formadas por un ácido fuerte y una base débil. Por ejemplo, el cloruro de amonio. Si yo veo cómo se forma el cloruro de amonio, o cuando hago la hidrólisis, cuáles son los ácidos y la base que se originan, sería el ácido clorhídrico y el hidróxido de amonio, un ácido fuerte y una base débil. Otra combinación sería un ácido débil y una base fuerte. El ejemplo es el fluoruro de sodio. Cuando sufre la hidrólisis, genera el hidróxido de sodio y el ácido fluorhídrico. O sea, una base fuerte y un ácido débil. Y la última combinación es que los dos sean débiles.
por ejemplo, el fluoruro de amonio. Cuando nosotros hacemos una hidrólisis de tipo ácida, ¿cómo voy a nombrarla como una hidrólisis de tipo ácida? Que cuando se produzca la hidrólisis, el componente fuerte sea un ácido. Cuando yo veo el ejemplo del cloruro de amonio o del nitrato de amonio, como les he puesto ahí en la transparencia, se forma ácido clorhídrico en la primera reacción y ácido nítrico en la segunda reacción. Esos son los componentes fuertes, porque el hidróxido de amonio es un componente débil. Entonces significa que esa sal sufre una hidrólisis de tipo ácida. En cambio, una hidrólisis de tipo básica es cuando el componente fuerte sea la base. Si vemos en el ejemplo, el fluoruro de sodio o el cianuro de potasio me van a generar por la hidrólisis componentes fuertes, o sea, bases fuertes, que son el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una sal que está formada por dos componentes que son débiles? Ahí me tienen que dar sí o sí un dato, que es el K del ácido y el K de la base, para poder decir si es ácida la hidrólisis o es alcalina o básica. Por ejemplo, en el fluoruro de amonio, la K de la base del hidróxido de amonio es 2 por 10 a la menos 5 y del ácido fluorhídrico 3 por 10 a la menos 4. Bien, entonces yo me tengo que fijar qué número de eso es más grande. Bien, es más grande la K del ácido. Por consiguiente, eso me determina que es una hidrólisis de tipo ácida.